Bueno, los ejercicios que yo voy a ir directamente a la forma de resolución, ¿bien? De este tema ya hay en particular, supongo que ya lo deben haber visto, por un lado hay un video de cómo ubicar la fuerza resultante, en este caso de las acciones sobre una estructura, y por otro lado hay videos de cómo es el cálculo de reacciones, ¿bien? En este punto 3 se le está pidiendo las dos cosas, y yo voy a ir directamente a cómo es el procedimiento. ¿Está? Vamos a empezar por cómo conformar el diagrama de cuerpo libre. Las estructuras que a ustedes se les presentan en ese punto tienen más o menos esta forma de acá. ¿Bien? En este caso es una sola chapa y está sometido a una serie de acciones. Lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre estas acciones que están acá, que tienen muchas flechitas. Esas acciones se denominan cargas distribuidas. ¿Bien? Esta de acá es una carga triangular o lineal y esta de acá es una carga uniformemente distribuida. ¿Bien? Lo que hay que hacer tanto para ubicar la resultante como para el cálculo de reacciones es obtener la fuerza total de estas configuraciones que están acá distribuidas. Bien, entonces lo primero que se hace es hacer ese cálculo. Fíjense, P1 es la que corresponde a esta distribución triangular. Entonces la fuerza total que hace esa distribución triangular es P1 y es el área del triángulo. Fíjense, el área del triángulo es Q por L sobre 2. Bien, eso es lo que está acá. Q por L sobre 2. Q está en kilonewton sobre metro, es la altura. L son 3 metros sobre 2. Esto da 15 kilonewton. ¿Y dónde se ubica? Esa fuerza vertical se ubica en el baricentro del triángulo, en este caso, que está a un tercio de la base. Bien, acá fíjense que indico un metro desde esta, que es la altura, hacemos un metro hacia la derecha y ahí está ubicada P1. Bien, con P2 pasa lo mismo, nada más que ahora el área es el área de un rectángulo, es Q por L, y se ubica en el baricentro del rectángulo, que es la mitad, es decir, justo coincidiendo acá con esta barra horizontal. Bien, bueno, indico lo que son las reacciones externas. En este caso, el apoyo fijo tengo dos, para el móvil tengo una. Bien, y bueno, limpio un poco la estructura porque ya están puesto todo el conjunto de fuerzas activas, que son las rojas, y reactivas, que son las verdes. Bien, y la idea ahora es que Profe, la vamos a equilibrar. profe, no entendí cómo se determina el punto donde se ejerce la fuerza con el triángulo, digamos. Es en el baricentro. ¿Ves? El triángulo está al tercio de la base. Bien, fíjate que ahí he marcado un metro desde acá. Bien, Ah, siempre al tercio, siempre que hay un triángulo al tercio. claro, el triángulo y el baricentro, fíjate en la tablita cuáles son los baricentros de las figuras clásicas, triángulo, rectángulo y demás. Bien, y ahí vas a ver dónde Ah, está el bien, baricentro. En este bien. caso, fíjate en el otro video también yo explicaba que lo que interesa acá, más que el punto de aplicación de la fuerza, es la recta de acción. Entonces yo como sé que está un tercio de esta base, ya la coloco ahí un tercio y no importa si está aplicada acá, donde sea. Bien, me interesa esa posición que está de este punto B a un metro. Bien, Bien. y pasa lo mismo con este que es la carga uniformemente distribuida. Bueno, ahí están las reacciones y acá esto lo decía que es finalmente el diagrama de cuerpo libre. Bien, es la chapa esta ya sin los apoyos y tiene todo el conjunto de fuerzas reactivas en verde y activas en rojo. Bien, acá yo defino una convención positiva
para las fuerzas horizontales, las verticales y los momentos, que son con las que voy a realizar las ecuaciones de equilibrio, ¿bien? Las ecuaciones de equilibrio que necesito aplicar en esta estructura son tres. Una es la sumatoria de fuerzas en X igualada a 0, bien, porque no quiero que se mueva en esa dirección. Entonces, en X, ¿qué tengo? Tengo P2, que acá la pongo como menos P2, porque es opuesta a esta convención, bien, más R a X, que es una fuerza reactiva, y eso da 0. Si de acá despejo, tenemos que R a X vale 30 kN, bien. Con lo que me conviene seguir es con la sumatoria de momentos en algún punto de la estructura igualada a 0. ¿Por qué? Porque si yo aplico esta ecuación, tomando el momento respecto del punto A, ya voy a cancelar la incógnita R ahí, que yo no conozco, es una de las reacciones, ¿bien? Y voy a poder calcular RBI. Si yo iría a la otra ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en I, en esa sumatoria de fuerzas en I yo tendría dos incógnitas y no la podría resolver. Bien, entonces voy a pasar a la sumatoria de momentos respecto del punto A. Bien, les repito, del cálculo de reacciones hay un video en particular, véanlo para más detalles. Yo acá voy a ir un poquito más rápido. Si yo tomo el punto A, debo colocar aquí todas las fuerzas por su brazo de palanca. Bien, tengo P por L, esta que está acá por L, que son 3 metros. Bien, la otra la otra fuerza activa que hace momento es P1. Fíjense, P1, el brazo de palanca, sería esto que está acá, que es, me parece que se va a cortar de nuevo. Ya saben, si se corta de nuevo, habilito otro link más. Es 7L sobre 3. Bien. Esta fuerza P2 no realiza momento, ¿por qué? Porque pasa por el punto A. Bien. Y como fuerza activa está también el momento. Bien, el momento entra directamente en esta ecuación como positivo, según esta convención, y no va multiplicado por ningún brazo de palanca ni nada, porque en sí mismo es un momento. Bien, ya tiene unidad de kilonewton de fuerza por unidad de longitud. Bien, entonces, todo esto que están acá son las fuerzas activas produciendo momento. La fuerza reactiva que Profe, produce momento, ¿sí? ¿y no faltaría la fuerza de RBI? Acá está. Por eso he dicho, estas son Ah, las activas. RBI sería menos RBI, porque fíjate que el momento que produce RBI produce un giro opuesto a este que está acá. Entonces por sí, eso lo he puesto como menos. Por bien, bien. 2L. ¿Bien? Sí. Y de acá ya puedo despejar RBI. ¿Bien? Ya conozco RBI, entonces lo que me queda calcular es RAI. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es, en esta sumatoria de fuerzas en I igual a 0, poner todas las fuerzas en la dirección I. Por un lado tengo menos P, que es esto que está acá, es negativo, pues va para abajo, opuesto a esto que yo he definido como positivo. P1 también negativo, bien. RAI como positivo, bien. Y acá está faltando RBI, vamos a agregarlo. RBI, bien. Profe, Sí, tengo duda en el brazo de palanca a la par de PI, de P1, perdón, que sería del triángulo. ¿Por qué 7L dividido 3?
No sé si lo hice bien, serían, tenés, fíjate, es 2L más un tercio de L. ¿Está bien? 7L sobre 3. Bien, bien, bien. ¿Está? Es la distancia que hay hasta acá. Tenés L, un tercio de L. ¿Bien? Acá está la ecuación entonces que le decía de la sumatoria de fuerza en I, que me estaba faltando este de acá que es RBI. ¿Bien? Y de acá lo que se puede hacer ahora es despejar RAI, que es la única reacción que me está faltando. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, Sí. si yo ahora hago todas las sumas en el eje Y, me deberían dar cero todas las fuerzas, digamos, sumo RAI con P, con RBI, P1, Claro, es la debería dar idea. cero. En el eje Y, RAI, RBI se compensan con P y P1. ¿Bien? Ajá. En el eje Y, X se compensa RAX con P2. ¿Bien? Y si yo elijo cualquier punto de la estructura, yo acá he elegido A y me pongo a calcular los momentos, eso también me va a dar cero, porque eso lo he impuesto acá con esta ecuación. ¿Bien? claro, ¿Está? sí. Bueno, entonces ahí termina lo que es el cálculo de reacciones. Veamos ahora cómo se ubicaría Profe, le hago la... una pregunta. Sí, sí, sí. En el punto a mí la suma de los eje Y no me da cero. Puede ser que no dé cero o yo lo calculé mal, digamos. ¿Qué no te daba cero? La suma en el eje Y. O sea, había calculado todas las fuerzas incógnitas Sí. y no me daba cero después la suma en el eje Y. No, no, si a vos no te Tiene da que vos lo cero, igualás a cero. si no le da cero es porque algo han hecho mal. Bien, o Ah, bien, sea, bien, las fuerzas horizontales y verticales, la sumatoria siempre tiene que dar cero, es una condición de equilibrio de la estructura. Bien, bien. sumado a que el momento respecto de cualquier punto de la estructura debe dar cero también. Bien, Profe, y otra cosa. sí. M, no importa en qué lugar de la barra esté ubicado, ¿verdad? No, M es un momento por sí mismo. Bien, Claro. acá en este análisis hay dos cosas que no nos interesan. Para este análisis, les repito, para el cálculo de esfuerzos internos, sí. O sea, de las fuerzas puntuales no nos interesa el punto de aplicación, nos interesa la recta de acción. ¿Está? A mí por el momento no me interesa si esta fuerza está aplicada acá, si está acá, si está acá. Me interesa esta recta de acción. ¿Bien? Bien, Que va para abajo. Bien, o sea, me interesa su recta de acción y de sentido. Y del momento, lo único que me interesa para esto, que es el cálculo de reacciones y la ubicación de la fuerza resultante, es el sentido del momento. Este sentido en este caso sería un sentido horario. Es todo lo que me interesa. No me importa dónde está aplicado ese momento. ¿Bien? bien. Profe. Sí. Y sí o sí tenemos que tomar de ese modo el sentido positivo No, de los ejes o esto del es una momento. convención. Bien, yo he tomado Ajá. esto para construir estas ecuaciones que están acá. He tomado esta convención que sea positiva. ¿Bien? Pero yo puedo, si el momento que tengo en el ejercicio, por ejemplo, gira hacia el otro lado, tiene el sentido contrario, ¿yo podría tomar ese sentido como positivo o Sí, no? pero te cambiaré el signo ¿Sí? de todos los otros momentos que han producido las fuerzas, ¿bien? Sí, sí, sí. ¿Está? Vos podés elegir, porque acordate, esto después va igualado a cero, y si vos pasas todo del otro lado te va a quedar como si tuviera que tomar una convención contraria. Ujú. ¿Está? Por eso uno lo elige, la construye la ecuación esta, y una vez que la construye la ecuación ya se puede olvidar de la convención, pero para hacerla, hasta el igual a cero, necesito adoptar algún, por ejemplo, si las que van para arriba son positivas y las que van para abajo son negativas, en las fuerzas verticales, ¿bien? Sí, O si el sentido horario es positivo, el antihorario es negativo en la ecuación de momento, ¿bien? sí, ¿Está? Eso necesito definirlo al principio. Ahora, una vez que yo perfecto. ya la hice esa ecuación, bueno, ya la trabajo y me olvido de esa convención. ¿Bien? Bien. La Otra otra, pregunta. sí, En el video que vi que se subió a la FACET, que se resuelve un ejercicio similar, sí. puede ser que, por ejemplo, RBI, por ejemplo, daba negativo.
Sí. Entonces significaba que estaba mal el sentido que uno había supuesto en un Bueno, principio. Algo bueno, así era está de la bien, eso me canción. sirve porque acá hay dos cosas que tienen que tener presente. Uno es, utilizan una convención para hacer la ecuación, ¿bien? Sí, Ustedes hacen estas tres ecuaciones en base a la convención, ¿bien? Una vez que la hacen a la ecuación esta, ya se olvidan de la convención. De ahí el resultado este, por ejemplo, RAX, RBI o RAI, les puede dar positivo o negativo, ¿bien? Si da sí, positivo significa que está bien supuesto el sentido de la reacción. O sea que RAI va para arriba, que RBI va para arriba y que RAX va hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. ¿Bien? Si acá le da negativo, por ejemplo, supongamos que RAI me hubiera dado negativo. ¿Bien? Significa que esto va para abajo. En vez de ir para arriba, va para abajo. ¿Bien? bien, ¿Está? sí. Bien. Bueno, Y ahí entonces eso tengan tendría que presente. Por un cambiarlo lado está así. la convención que adoptan para hacerla la ecuación. Y una vez que ya la han hecho la ecuación y la resuelven, si le da negativo significa que este sentido en el diagrama de cuerpo libre está mal supuesto. Bien, no significa que está mal calculado, simplemente de ahí en adelante ya empiezan a trabajar con esa fuerza, por ejemplo, para abajo. ¿Bien? Profe, Sí. ya se corta, así que no sé. Bueno, ya si se corta, hago otro link y seguimos, ¿bien? Bueno, sigamos acá. Vamos a ubicar ahora la fuerza resultante. ¿Bien? Usted para Profesor, ubicar la disculpe, fuerza... Sí. cambio el sentido y vuelvo a hacer los cálculos. ¿Cómo? Entonces, si me da negativo, cambio el sentido y vuelvo a hacer los cálculos. No, vos lo que vas a hacer... No, 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 eso no es así. O sea, lo que van a hacer es, si el signo le da negativo, una vez que ustedes calculan, simplemente lo que van a hacer es indicar en otro diagrama de cuerpo libre corregido que la reacción, por ejemplo esta, por ejemplo, si R ahí me hubiera dado negativo, que R ahí en vez de ir para arriba va para abajo, ¿bien? Eso es todo, no significa que el cálculo esté mal hecho. Simplemente que cuando han hecho el diagrama de cuerpo libre, que uno a priori no sabe si la reacción va para arriba o para abajo, o si un momento es horario o antihorario, supone un sentido. Si después le da negativo, significa que ese sentido era distinto. ¿Bien? Sí, listo, gracias. Eso es todo. Además no se olvide, o sea, ustedes van a hacer el cálculo de reacciones en la materia y después van a seguir haciendo otro tipo de cálculo. Bien, entonces ustedes, por ejemplo, van a tener un bloque de cálculo que va a ser el cálculo de reacción. Termina de calcular, le da alguna negativa, bueno, la corrigen en el diagrama y ya a los cálculos que hagan posterior a eso ya trabajan con esa fuerza, con esa reacción colocada como corresponde. Bien, pero no hace falta que rehagan todo, simplemente que cuando continúen en los cálculos sepan que esa reacción va para el otro lado. Bien, ¿Nino? hola, sí, hola, bueno, continúo. Vamos a ver ahora cómo ubicar la resultante. Bien, si ustedes ven el videito de cómo ubicar esa fuerza resultante, se van a dar cuenta que yo de la fuerza resultante, en este caso de las fuerzas activas, que son las rojas, necesito saber cuál es la cantidad total de fuerza activa que tengo en la dirección X. Bien, entonces acá tengo menos 30 según esta convención. Bien, ya hemos contado entonces la cantidad de fuerza resultante de la fuerza activa que tenemos en X, menos 30. Bien. De la fuerza en Y, bueno, eso pasa por copiar mal. Lo que tenemos hacia abajo, fíjense, tenemos 10 por un lado y P1 que era 15, entonces tenemos 25. Bien, es negativo. Bien, este sería menos 25 porque va para abajo. Bien.
Yo acá lo que les quería mostrar en la siguiente diapositiva era que yo cuando ya sé que la fuerza en X va, en este caso, hacia la izquierda y la fuerza en Y va hacia abajo, yo ya le puedo eliminar el signo aquí y ubicar la fuerza resultante. Fíjense que esta fuerza resultante de las fuerzas rojas, que son las activas, tiene una componente en Y que va para abajo, que vale 25, y una componente en X que va hacia la izquierda, que vale 30. ¿Bien? La ubico en la estructura a alguna distancia XD, en este caso del punto A. ¿Bien? Y mediante esta expresión que está aquí, que es XD igual a MA' sobre la componente FRI de la fuerza resultante, se puede sacar la distancia a la que está del punto A. Fíjense, este MA' es el momento que producen las fuerzas activas. ¿Bien? Esta ecuación que está acá surge del teorema de Varignón. ¿Bien? El teorema de Varignón, acuérdense que lo que decía era que el momento que produce la fuerza resultante respecto de un punto es igual a el momento que producen sus fuerzas componentes, que en este caso son todas estas fuerzas que están aquí en rojo. ¿Bien? Si de ahí se lo trabaja el teorema de Varignón y se despeja la distancia de la fuerza resultante, podemos ubicar dicha fuerza a una cierta distancia de X del punto A. ¿Bien? Recuerden que lo que hace esta fuerza resultante es reducir todo este sistema de fuerzas en rojo, la fuerza más chiquitita, en una única fuerza resultante ubicada en alguna recta de acción de la estructura. ¿Bien? Había dicho que... Acá yo les dejo, esto no pide el problema, pero ¿qué pasaría? Yo he ubicado la fuerza resultante para el conjunto rojo, que son las fuerzas activas. Si yo hiciera el mismo trabajo, que no es otra cosa que ubicar para las fuerzas reactivas, o sea, el mismo trabajo que yo he hecho para un conjunto de fuerzas, que es la activa, si yo lo hiciera para las reactivas que salen de utilizar estas tres ecuaciones de equilibrio, lo que me voy a encontrar es que la fuerza resultante en verde ahora de las reacciones tiene la misma magnitud, la misma recta de acción, pero sentido opuesto al de la fuerza resultante de las fuerzas activas. ¿Bien? Entonces lo que hacen las ecuaciones de equilibrio es encargarse de que las resultantes de las fuerzas activas y reactivas tengan el mismo módulo, recta de acción, pero sentido opuesto. ¿Bien? A este cálculo con las fuerzas reactivas no se lo pide, pero yo lo quería incluir para que vean qué es lo que hace la aplicación de las tres ecuaciones de equilibrio. Hacen que las resultantes de las activas y de las reactivas coincidan, todo sea en módulo, en recta de acción, pero no en sentido, de tal forma que se anulen y den cero y la estructura quede estable. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo que se le pide en el punto 3, es por un lado que calculen las reacciones, ¿bien? Y luego que ubiquen por dónde pasa la fuerza resultante de las fuerzas activas. ¿Bien? Bueno, ese punto es bastante largo, tienen varios ejemplos para resolver, pero el procedimiento es similar en todo, es básicamente aplicar las tres ecuaciones de equilibrio y luego ubicar la fuerza resultante de las fuerzas activas. Está dividido en una parte que tienen vigas, otro tipo de vigas que se llaman vigas Gerber, reticulados y pórticos. ¿Bien? No sé si lo han llegado a ver algo al ejercicio, o en particular quiere que veamos alguno de los que tienen en el enunciado. Yo les repito, yo lo voy a subir a la clase y en la descripción de la clase le voy a dejar los videos para el cálculo de reacciones de distintas, creo que de Viga y de Viga Gerber, y le voy a dejar un video de cómo es el procedimiento completo para ubicar las resultantes en un sistema. Si han llegado a ver algo de eso, tienen alguna consulta con alguno de los ejercicios que están acá, lo podemos ver ahora. ¿Bien?
Profe, Sí. Yo tengo una duda sobre el punto 2. ¿Sí? hace rato en el chat había una duda sobre el dato del punto 3, del ¿Sí? apartado D. Sí. El apartado D, la altura de la carga distribuida del punto D. Ah, no está. Bueno, la tomemos como L, ¿bien? Bien, gracias. Ya lo voy a corregir en el enunciado, lo voy a subir de nuevo. Tomemos L, esa distancia, ¿bien? Y profe, yo tenía una duda sobre el punto 2, Sí. el punto 2C. Y yo Sobre lo el tengo que hacer punto... sobre No. el punto 2, Sí. ¿Cuál? el D, perdón. Yo lo tengo que resolver con el método de los nudos a ese. No. No sé si has podido ver vos más en lo que sigue adelante en la materia. Este es un reticulado. Después hay un método que se llama método de los nudos para reticulados. Pero acá en este práctico no se les pide eso. Lo que se les pide es que en los nudos que se le indica acá, que son el A, el B y el C, o sea, este y este, calculen la fuerza activa total. ¿Bien? Está referido, fíjate que acá dice fuerza activa. ¿Bien? Entonces vos, por ejemplo, en el nodo A, tenés que componer esta P que va vertical para abajo con esta otra P que está inclinada en ángulo alfa. ¿Bien? Tenés que hacer la composición de esas dos fuerzas. Profe, o sea que no interfiere ninguna de otras fuerzas para ese punto A. Es que no, porque fíjate que acá el enunciado les pide que en ese nodo en particular calculen la fuerza activa total. ¿Bien? Ujú. Este punto está referido a la resultante en un punto. Bueno, los puntos que se les pide a la estructura son el A, el B y el C. Yo quiero saber la fuerza total que está aplicada en A, en B y en C. ¿Bien? ¿Se puede dar un ejemplo, profe? Así lo terminamos de comprender. ¿Querés el punto D en particular? Sí, cualquiera, me da lo mismo. Bueno, mira, por ejemplo, voy a analizar el punto A, el nodo A. ¿Bien? Bueno, el nodo A acá teníamos A, ¿verdad? Y tenemos P, y de este otro lado tenemos P inclinado en ángulo alfa respecto del horizontal. ¿Bien? ¿Está? ¿Eso sería una fuerza que está tirando en esa dirección? Sí, es una fuerza que tiene el nodo. Una fuerza activa. Cualquier fuerza, no sé, algo que esté colgado en este sentido y otra cosa que lo tire en diagonal. ¿Bien? Entonces lo que tienen que sacar es la fuerza resultante de estas dos. O sea, simplemente componerla, hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que la fuerza en X vendría a ser simplemente la horizontal de P, ¿bien? Que sería con el coseno, ¿no? P por coseno de alfa, tengo FRX, ¿bien? Y la sumatoria de las fuerzas en I, que vendría a ser P más P por el seno de alfa, que eso daría FRI. ¿Bien? Simplemente eso. O sea, reemplazar Bien, estas dos por una única fuerza resultante. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe, Sí. muchas gracias. Profe, Sí.
¿Qué tienen tiempo para hacer el punto 3A? A ver, veamos cuál es el 3A. Porque yo a veces lo hice y no me da, o sea, el cálculo cuando hago la sumatoria en el eje Y, no me da 0 y busco el error y no lo encuentro. No sé qué es lo que Ajá. voy haciendo mal. Bueno, a ver, déjame que lo copie. No sé si lo voy a terminar, pero que sea algo para orientarte. ¿Ah? ¿Mm? ¿Por dónde va a avisar el profe para la próxima clase? ¿O cómo va a ser? Ya le van a mandar un mail los chicos, los ayudantes. ¿Bien? Dale. Sí. P, P. Bueno, es algo así, ¿bien? Sí, ¿Está? sí. No sé qué esta manchita que está acá. Era alguien que escribió. Ah, alguien que escrito, bueno, que lo borre, por favor. Bueno, cálculo de reacciones. ¿Mm? A ver, pasa que acá no he distinguido. Este de acá es el apoyo móvil, ¿bien? Es el apoyo móvil. Entonces acá tenemos dos reacciones, ¿bien? Y acá tenemos una sola, ¿bien? Tenemos R a I, R a X y R B I. ¿Bien? Profe, la R a X no sería para la otra dirección. Bueno, veamos qué pasa. Adoptamos una convención. Ahí, ¿bien? Y según esa convención, la sumatoria de fuerza en X igual a 0, tenemos R a X positiva más P igual a 0. ¿Bien? O sea que R a X es igual a menos P. ¿Cuánto vale P? 10 kilonewton. 10, entonces vale menos 10. ¿Qué significa esto? Que acá he supuesto mal el sentido. ¿Bien? No está mal hecho este cálculo. ¿Bien? ¿Está? Sí. Profe, faltaría la componente, eso, ¿Cómo? no faltaría la componente X del segundo peso, donde tiene el ángulo. Ah, es verdad. Ah, sí. Sí. Corrijamos entonces. Tenemos R a X más P por el coseno de alfa y más P igual a 0. ¿Bien? Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Entonces R va a seguir estando mal el sentido porque va a valer menos P menos coseno de alfa por P. ¿Bien? Eso va a valer. ¿Está? Sí. Bueno. Ahora lo que nos conviene es tomar momento para poder calcular, por ejemplo, RBI. Lo que voy a hacer es tomar momento acá, en A. ¿Bien? ¿Está? Sí. De la sumatoria de momento en A igual a 0, ¿está? Voy a hacer
P por L es el momento que produce esta fuerza, es positivo según esta convención, ¿bien? Sí. Más P por el seno de alfa es la componente vertical de esta que está acá, Sí. por 2L es el brazo de palanca, ¿bien? También positiva según la convención, menos M es este momento que está acá, ¿bien? ¿Está? Sí. Y menos RBI por 2L. ¿Bien? Y esto Sí. tiene que dar igual a 0. ¿Estamos? Sí. ¿Qué puedo despejar de acá? RBI. RBI. ¿Bien? Sí. Y finalmente, lo que calculamos es la RAI con la sumatoria de fuerza en I. Sumatoria de Yo ahí, fuerza. ¿Sí? ahí lo que yo hice, profe, es calcular con el momento en B. Es lo mismo, te debería dar lo mismo. Si querés ¿Lo ya puede después hacer con el momento? déjame, a ver, hagamos una cosa. La voy a hacer la ecuación con momento en B, sumatoria de momento en B, igual a 0. ¿Bien? ¿Cómo sería? Vamos a tomar momento ahora, acá en ese punto. ¿Bien? Bueno, si tomamos momento en ese punto, ¿cómo hace momento P? Bien, ahora P según esta convención de acá sería negativo el momento que produce. Bien, sería P por L, menos P por L. Bien, Ah, ahí tengo el error. ¿está? Sí. Este P de acá no produciría momento porque pasa por el punto B. Bien, Sí. ¿está? Está. El momento es negativo menos M, ¿está? Ya, es como que tomamos punto cero el punto B. Así es. Claro, o Claro. sea, estoy sacando ahora momento en B. Bien, tomamos momento acá, fíjate. Esta fuerza que está acá hace así, hace que la estructura gire así. ¿Bien? Opuesto a esto. ¿Bien? ¿Está? Sí. Entonces menos P por L. Después va el momento, también negativo, porque es opuesto a esto. ¿Bien? Y la otra cosa que produce momento es la reacción, esta, la RAI. Pero el momento que produce RAI es con el mismo giro de este. Entonces esa va positiva. RAI por 2L. Creo que no hay más, igual a 0. ¿Bien? Sí. Y de acá yo sacaría RAI. ¿Bien? Claro. ¿Está? Listo, profe, ya, Fíjense, si ya yo... encontré el error. Ahí podría ser también, porque fíjense. Yo aplico la primera ecuación de sumatoria de fuerza en X. ¿Bien? La segunda sumatoria de momento en A igual a 0 y saco RBI. ¿Bien? ¿Está? Sí. Y ahora aplico otra ecuación de momento más. ¿Está? Y saco RAI. ¿Bien? Ahí ya estaría. He aplicado tres ecuaciones de equilibrio. Bien, las ecuaciones de equilibrio se pueden aplicar. Una de sumatoria de fuerza en X, otra de sumatoria de fuerza en Y y una de momento. Puedo aplicar dos de momento y una de sumatoria de fuerza en alguna dirección. O puedo aplicar tres de momento. ¿Bien? ¿Está? Está. En este caso ahí ya estaría resuelto. Si vos corroborás después, o sea, podrías hacer como una corroboración y ver que la sumatoria de fuerza en I te dé 0, ya conociendo todo. ¿Bien? Ujú. ¿Está? Esto ya Está. lo utilizaría para verificar.
¿Está? Porque yo a esa altura, después de haber calculado R ahí con esta ecuación, yo ya sé todo. Entonces, a esto, por ejemplo, la podría utilizar para verificar que está bien. Si yo sumo todo en I, me tiende a 0. ¿Bien? Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, si no queda nada más, cerramos con esto. Practiquen todo lo que puedan. Este práctico, como les he dicho, es necesario que lo hagan a este. Pero no es obligatorio porque después en todos los otros ejercicios van a comenzar ustedes con el cálculo de reacción. Es lo primero que van a hacer. ¿Bien? Profe, Sí. en el punto 3.2a, podríamos ahí. ¿Podríamos analizarlo como una sola barra? Sí. Porque Indiferente, digamos, la forma. A mí, en este tipo de ejercicios, en el cálculo de reacciones y en la ubicación del resultante, no me interesa la forma de la estructura. O sea, me interesa me interesa la fuerza activa en este caso y la recta de acción, sí. Es indiferente entonces la en particular, altura. uno para el cálculo se lo puede tomar como una sola cosa, digamos, no sé, como sería... O sea que es indiferente la altura. Sí, sería ponerle como una sola cosa así, ¡Ahí voy! que tiene... Ahí está yendo. Y ahí está. Ahí voy, estoy yendo. Por eso salió recién. Y ahí, bien, y las fuerzas están ahí. ¿Está? Y acá calculan las reacciones. ¿Bien? O sea, la forma No, perfecto. no influiría en este caso. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Profe, y los pesos, digamos, las fuerzas que están en una misma dirección apuntando, las tomamos como una. Sí, vos podrías directamente en esa dirección tomar como 2P. Por ejemplo, Ok. acá. ¿Bien? Claro. ¿Está? Sí. Profe, ¿y el peso del medio no se distribuiría por esas dos barras que tiene y salen? Sí, pero eso no estamos analizando ahora. Ahora estamos viendo acciones externas y reacciones. ¿Bien? Eso ya forma parte de lo que le pasa dentro de la estructura y lo vamos a ver después, en el práctico que viene. Bien, ¿Bien? bien, gracias. Sí, sí. Profe, y en el punto 3.4d pasaría lo mismo, se puede analizarlo como una sola cosa, ¿verdad? 3, 4, sí. A ver, ya te voy a decir. En realidad, para los reticulados, para que lo que nosotros le vamos a dar, pueden hacer eso. ¿Bien? Para el resto, que son vigas y pórticos, lo más indicado es que hagan un despiece. Un despiece similar a lo que está en el videito de Viga Gerber que está subido a YouTube. ¿Bien? Bien. Acá debería, pero sí, acá sí podría. Sí podría, pero lo más indicado para este tipo de estructura es que analices primero con un despiece, a ver si se puede o no se puede. Eso con un poquito de práctica ya te vas a dar cuenta, acá sí se puede tomar todo esto como una sola cosa. ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? No. Bueno, chicos, sí. Bueno, les repito, estén atentos a los mails, estén atentos a lo que se sube en la parte de novedades del aula virtual y a lo que se va renovando, bien, porque por ahí el aula virtual anda mal y no les llegan las notificaciones. Utilicen los foros si tienen consultas
para este tipo de clases traten de repasar todo el material que se les da previamente para que puedan aprovecharla. Y bueno, esta semana lo vamos a tratar de cerrar este práctico para tener una consulta más el día viernes, que creo que va a ser a la mañana porque lo he estado viendo con los chicos, con los ayudantes, pero ellos ya lo van a confirmar bien por mail. ¿Bien? Entonces, Bien, profe. cortamos aquí, ¿bien? Dale. Bien, Cortamos aquí muchas gracias. y cualquier duda que tengan, ya saben, utilicen los foros para hacer llegar en principio la duda, o tienen los mails también a disposición. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, chicos, Bien, muchas gracias. que anden bien, gracias por la concurrencia. Suerte. Chao, hasta luego. Gracias.